Capítulo 4. La voluntad de Dios para diversas situaciones en tu vida. A continuación encontrarás una lista donde puedes conocer la voluntad de Dios para diferentes aspectos de tu vida. En un momento especial, mencionamos la cita bíblica para que puedas corroborarla en una Biblia y ampliar tu conocimiento en el asunto de tu interés. El propósito de que uses esta lista para que, con confianza y seguridad, le pidas a Dios que se cumpla cualquiera de estas cosas que necesitas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus negocios o trabajo, sabiendo que eso es su voluntad. Puedes pedirle a Dios en forma concreta y con entendimiento cualquiera de estas cosas que necesites. La voluntad de Dios en el matrimonio. Que los esposos estén completamente unidos, de tal manera que se consideren como una sola persona. Mateo 19:5. Que sean bondadosos el uno para con el otro. Efesios 4:32. Que se perdonen mutuamente cualquier ofensa que se hagan o cualquier error que cometan, de la misma manera en que Cristo nos perdona. Que ambos consideren un gran honor y estima su matrimonio y lo honren. Hebreos 13:4. Que mantengan sanas relaciones sexuales y que sean fieles el uno para con el otro. Que no se nieguen el uno al otro en las relaciones conyugales para que no caigan en tentación por causa de la incontinencia. 1 Corintios 7, 3-5. Que ambos cumplan con satisfacción su deber conyugal. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad del esposo. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad del esposo hacia la esposa. El esposo debe ser la cabeza de la esposa, es decir, el líder, el guiador, el protector y proveedor de todo para ambos. Efesios 5:23. Debe amar a su esposa como a sí mismo. Efesios 5:33. Debe ser comprensivo con su esposa. 1 Pedro 3:7. Debe darle honor a la esposa, tratándola con delicadeza, con caballerosidad y con toda clase de atenciones. El esposo es el responsable de proveer para todas las necesidades de su casa. 1 Timoteo 5:8. Es el responsable de la administración de su casa. 1 Timoteo 3:4. Es el responsable de corregir a sus hijos y ser ejemplo de honestidad. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad de la esposa hacia el esposo. Debe respetar y amar a su marido. Efesios 5:33, Tito 2:4. Debe tener una actitud sumisa y de sujeción a su marido en todo. La esposa debe sujetarse a su esposo y no desprenderse de él. Sujeción no significa esclavitud, sino tomarle el brazo a su marido para caminar junto a él, a la par, como una sola persona. 1 Pedro 3:1, Efesios 5:24. Debe comportarse y vestirse decentemente, con modestia, con respeto a su marido. 1 Pedro 3:2-4. El énfasis de su belleza debe estar en tener una actitud amable, serena y dulce hacia su esposo, en privado y delante de las personas. Debe actuar con sabiduría para la edificación y consolidación de su matrimonio y de su casa. Proverbios 14:1. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. 1 Corintios 7:39. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Los hijos deben honrar a sus padres. Éxodo 20. Deben obedecer a sus padres en todo,
Efesios 6:1. Deben ser piadosos, generosos y serviciales con sus padres y con sus abuelos. Primera de Timoteo 5:4. Deben recompensar a sus padres ayudándoles en sus necesidades materiales. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Deben corregir y disciplinar a sus hijos. Proverbios 22:13 y 14. Proverbios 23:13. No deben formar hijos consentidos. Proverbios 29:15. No deben provocar a ira a sus hijos, sino educarlos con disciplina y con instrucción de los mandamientos de Dios. Efesios 6:4. No deben exasperar a sus hijos para que éstos no se desalienten. Colosenses 3:21. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad de los jefes hacia los empleados. Deben ser justos y equitativos con sus empleados. Primera de Timoteo 5:18. Deben pagar un salario digno. No deben retener el salario a sus trabajadores, sino pagarlo puntualmente en el día convenido. Levítico 19:13. La voluntad de Dios sobre la responsabilidad de los empleados hacia los jefes. Deben obedecer a sus jefes con respeto y sencillez de corazón. Efesios 6:5 y 6. Deben hacer su trabajo con lealtad, convicción y compromiso, sin necesidad que los estén supervisando o amonestando. Deben realizar su trabajo teniendo conciencia que Dios los está observando en todo momento. Colosenses 3:22. Deben hacer su trabajo con excelencia, con el deseo de agradar a Dios antes que a los hombres. Deben ser sumisos a sus jefes y no respondones. Tito 2:9. La voluntad de Dios para nosotros en el aspecto económico. Su voluntad es que prosperemos en todas las cosas. Tercera de Juan 1:2. Su voluntad es que seamos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Segunda Corintios 9:8. Que usemos las riquezas para hacer buenas obras. Que siempre pensemos en trabajar, no solamente para sobrevivir, sino para tener abundancia. Proverbios 21:5. La voluntad de Dios es que tengamos abundancia en todas las cosas y no que seamos pobres. La pobreza no es la voluntad de Dios para sus hijos, porque esta es producto de la pereza, de la negligencia y de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Proverbios 13:18, 21:5 y 28:19. La voluntad de Dios para cuando tengamos problemas con otras personas. No debemos devolver mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, debemos bendecir a los que nos hacen mal. Primera de Pedro 3:9. Debemos perdonar toda ofensa o mal que nos hagan, por muy doloroso que sea. Marcos 11:25 al 26. No debemos resistir ni pelear ni vengarnos del que actúa con maldad. Mateo 5:39 y 5:40. No debemos aborrecer al que nos hace daño. Mateo 5:43 al 47. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos hacer bien a los que nos aborrecen. Debemos pedirle a Dios por los que nos hacen daño o nos persiguen. Debemos amar a los que nos aborrecen. Debemos ser amables con los que nos desprecian. Cuando nos estén causando daño, no debemos amenazar, sino encomendar nuestra causa a Dios, quien es el único que juzga justamente, y Dios se encargará de defendernos. Primera de Pedro 2:23. La voluntad de Dios para el alma de todos los hombres. La voluntad de Dios es que ninguno perezca o se pierda eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30.